Esfera. Sfera. 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 La abuela de las tres guerras. Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest. Disponible en la plataforma europea de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. Mercedes vuelve a Berlín. 23 de diciembre de 1990. Estamos en un apartamento en la calle Caleruega, en Madrid. Mercedes y su familia están reunidos para celebrar las Navidades juntos. Yo tenía 16 años. Tania, la hija pequeña de Mercedes, tiene ese momento grabado en su cabeza. Fue un 23 de diciembre con macro bronca, estando Carmen y Maquis con las dos niñas en casa, macro bronca de mis padres. Su hermana Carmen había venido con su pareja y sus hijas desde Dinamarca. Y esto el 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena, ¿no? Te invitamos a que no te sientas solo. Mercedes abre una maleta y comienza a recoger sus cosas. Eso se fue escalando, hasta que ya mi madre dijo, me voy. Bueno, y se fue. Mercedes sale del apartamento. Y entonces el 24 mi madre se había ido y estábamos ahí, mi abuela materna, mi padre, Carmen, las dos niñas y yo. Y la verdad es que eso fue una situación rara, ¿no? Muy rara, muy dura. Mercedes también se acuerda de ese momento. Fue una decisión que tomé y a posteriori se puede reflexionar de haberlo hecho de otra forma, pero en el momento yo lo hice como lo hice. Pero ¿cómo lo sentiste? Pues lo sentí que era mi decisión, mi necesidad, es lo que yo quería. Y así, mi abuela Mercedes se volvió a Alemania. Dejaba atrás una patria a la que nunca se llegó a acostumbrar. Dejaba atrás el sol, el barullo de las terrazas y los abrazos falsos. Dejaba atrás a su familia. Y todo por amor, o desamor, o un poco de ambas. La abuela de las tres guerras. Episodio 6. La memoria. Ella escribió que la memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve y sucede todo tan deprisa que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos. No podemos medir las consecuencias de los actos. Creemos en la ficción del tiempo, en el presente, el pasado y el futuro, pero puede ser también que todo ocurre simultáneamente. Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Los años en Madrid. Mi abuela Mercedes se mudó de Berlín a Madrid en el año 1978, 12 años antes de decidir volverse. Poco después de su llegada a España, le siguieron su marido Pele y su hija Tania, que para entonces tenía 5 años. Mercedes no tuvo problema en encontrar trabajo. Claro, una persona que hace cabina española a partir del francés, del ruso y del alemán, era prácticamente, no había nadie, era yo la única. Para aquel entonces, Mercedes ya tenía experiencia como intérprete simultánea en 4 idiomas diferentes, y eso no era fácil de encontrar. Siempre llena de trabajo, llena. Y entre esos trabajos, comenzó a trabajar en el programa de radiotelevisión española La Clave. ¿Cómo se llamaba el que organizaba Calín, no? Balbín. Balbín, sí, en la tele. Pero Mercedes seguía teniendo problemas para adaptarse a la forma de hacer española. Te llamaba y te llamaban de la tele que tienes que venir y luego de repente una hora antes te llamaban, no, es que hemos cambiado, son otros idiomas y tal. Y eso en Alemania no te hubiera pasado nunca. Aunque también tenía sus cosas buenas, claro, como la cercanía. Y justamente Balbín, que era un personaje entonces, pues venía siempre atrás a las cabinas a saludarnos y bueno, chicos, hoy va a ser difícil porque la película es muy, muy complicada y el tema es muy complicado y tal. Mercedes no paraba en casa. Además de su trabajo en la televisión, mi abuela viajaba a menudo para trabajar como intérprete simultánea en conferencias en distintas partes de Europa.
y Tania, su hija pequeña, la echaba de menos. Pero la que sí que estaba a menudo en casa era su abuela Enriqueta, la madre de Mercedes, que había regresado también a España. Tania recuerda esa época. Me hizo mucho el papel de mamá. Cuando mi madre no estaba, venía mucho a casa cuando mi madre viajaba. Me contaba muchas cosas de ella, de su historia, de su relación con su marido. Y en esas tardes, cuidando de su nieta, Enriqueta le contaba a Tania pequeños fragmentos de su vida. Que había echado mucho de menos a sus hijos, que había tomado decisiones equivocadas, o que habían, hablaba siempre en plural, que habían tomado decisiones equivocadas, que su marido era el amor de su vida. Y que Tania creció escuchando que su abuelo Ángel, el padre de Mercedes, había sido un hombre maravilloso. Yo que tenía 1 año cuando murió mi abuelo, pues para mí mi abuelo era un ideal, claro. Su abuela Enriqueta había estado siempre profundamente enamorada de él, aun sabiendo lo que eso significaba. Ella se había casado con él sabiendo que él estaba casado con el partido. O sea que en el fondo ella siempre iba a ocupar un segundo lugar, ¿no? Pero aún así le amaba muchísimo y eso, no iba a volver a casarse nunca más porque solo le quería a él. La caída del muro. 9 de noviembre de 1989. Cae el muro de Berlín. Caer el muro significaba que desaparecía uno de los países donde yo había vivido. Desaparecía la RDA. Aunque yo hacía muchos años que pensaba que eso iba a terminar pronto. Tenía miedo que eso terminara en una guerra entre los dos bloques. Y el hecho de que fuera una solución pacífica es el mayor regalo que uno puede tener. Y luego además eso para mí significó que yo podía venir. Hasta entonces, las entradas y salidas a la República Democrática Alemana estaban totalmente controladas. La caída del muro significaba que Mercedes podía volver a vivir en la Alemania del Este si lo deseaba. Y ella llevaba bastante tiempo planteándoselo. Mi madre llevaba con Peta mucho tiempo. A mi padre se lo dijo desde el principio, pero a mí no. Trabajando de intérprete en la Conferencia de Seguridad Europea, Mercedes había conocido a un embajador de la Alemania del Este llamado Peter Stecklich y se había enamorado, por 3ª vez en su vida. Pele, el padre de Tania, lo sabía. Mi madre siempre decía, yo a tu padre nunca le he mentido, ¿no? O sea, que ella con mi padre siempre fue sincera y le dijo, hay otra persona, o sea, se lo contó desde el principio. La caída del muro significaba que podía volverse a Berlín por amor, sin perder totalmente el contacto con España y con su familia. Era una decisión muy fácil. Yo me vengo aquí, pero yo puedo irme a España cuando quiera. Mientras que antes, en la época anterior, eso no era posible. Dos mundos que se enfrentan. Mercedes vuelve a Berlín en las Navidades de 1990. Mi tía Tania, que por aquel entonces tiene 16 años, se queda en Madrid con su padre. 2 meses después, Tania anuncia que se va a bautizar. ¿Y cómo viviste el que Tania se volviera católica? Con mucha dificultad. Es una cosa que no he entendido hasta hoy. Y eso para mí fue en ese momento mi tabla de salvación, en el fondo, ¿no? Porque yo estaba muy mal. O sea, ahora lo veo desde la hora y yo estaba en una depresión, claramente. Porque yo no entendía que una hija mía se hiciera católica. No lo entendía. Pero eso seguramente en ella tapó un agujero. La religión le tapó algún aspecto que no tenía en casa. Para mí la fe fue un salvavidas en un momento determinado de mi vida y yo creo que si mi madre, o sea, la historia de mi madre hubiera sido diferente, a mí no me hubiera hecho falta ese salvavidas. A mí me sorprendió que ella se hiciera católica. Me sorprendió mucho, pero no tuve más remedio que aceptarlo. ¿Qué iba a hacer? Y mi madre, cuando se lo dije, pues dejó de hablarme, ¿no? Pero Tania no tenía solamente un conflicto con su familia, sino también con ella misma.
siempre he tenido ahí un conflicto, ¿no? De estos dos mundos que para mí de pronto se enfrentaban, que era dentro de una familia comunista, yo de pronto era católica y tenía unas ideas completamente diferentes. Y una de las cosas que me ha ayudado es ver que en el fondo el cristianismo lucha por lo mismo, ¿no? Lucha porque el ser humano tenga su dignidad, lucha porque todos tengamos nuestra comida, lucha por el pobre. Entonces yo he descubierto que la lucha de mi abuelo era la misma lucha que la mía. Tania sentía que no había tanta diferencia entre su lucha y la de su abuelo Ángel, porque en el fondo el fin era el mismo. Evidentemente es una lucha que había que luchar y yo entiendo perfectamente que viviendo en esa época y viendo lo que debía haber a su alrededor, luchara por ello, ¿no? No estoy de acuerdo en muchas cosas, desde luego no estoy de acuerdo en la forma, pero sí creo que en el fondo mi abuelo lo que quería era un mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor para el ser humano, para la persona, para cada una de las personas, especialmente para sus hijos. Y en el fondo es lo mismo que quiero yo. Cuestión de perspectiva. Noviembre de 2021. Mercedes y Petra ven la televisión en el salón de su apartamento en Berlín. Para mí es muy importante poder escuchar las noticias en diferentes idiomas y sobre todo, no tanto en los idiomas, sino de diferentes visiones. Mercedes se sorprende de cómo en cada país se cuenta la misma noticia desde una perspectiva diferente. Yo veo la BBC, los rusos, los españoles y los alemanes. Y a veces parece que te están contando 4 historias diferentes. Y entonces le surge una pregunta. Porque entonces yo me planteo, no siempre, pero muchísimas veces, ¿cuál de ellos está más cerca de la realidad? Muchas veces no sabes, porque cada uno lo presenta de tal manera que piensas que él tiene la razón, o ella. Mi abuela siente que gracias a su historia, haberse criado en 4 países diferentes, es capaz de comprender ahora la misma historia desde varias perspectivas a la vez. A mí me ha enriquecido mucho y cuanto más vieja me hago, más aprovecho esa riqueza del haber conocido y vivido estos países y estas poblaciones de forma directa. Y se da cuenta de que en realidad todos tienen razón a su manera. Cuando ves cosas por la televisión a veces de países totalmente diferentes, yo creo que estás más abierto a aceptarlo, a reconocer que sí, bueno, es su país, es su manera de ser, que si no hubieras vivido esas experiencias tan diferentes. La memoria. ¿Cómo te afecta la pérdida de memoria? Me afecta muchísimo, porque yo toda mi vida, todo mi trabajo ha estado basado en la memoria. Pero en simultáneo, todo está basado en la memoria. Entonces me afecta mucho, me preocupa mucho. Y entonces por eso hago lo que puedo para, retroceder ya no puedo, pero por lo menos para que no avance. La pérdida de memoria de mi abuela me hizo plantearme qué es la memoria y de qué manera nos condiciona. Así que pregunté a mi tía Tania, ¿para ti qué es la memoria? Algo que no tengo. O sea, yo tengo muy mala memoria. A mi madre. La memoria. La memoria es tu vida, lo que has vivido y también lo que tú puedes transmitir a los demás para la vida de los demás, ¿no? Al tío Pepe. Mira, para mí la memoria, si me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años, te lo hubiera contestado de otra manera. Pero hoy por hoy estoy viviendo la experiencia de mis hermanos y lo que significa la pérdida de memoria. Por lo tanto, percibo la memoria como, no sé si es la palabra correcta, pero como un don que tenemos, que mientras lo tenemos es bonito aprovecharlo y disfrutarlo. Y a mi abuela. La memoria para mí es recordar lo que ha pasado y no olvidar lo que ha pasado, lo que has vivido o no has vivido, pero que forma parte de tu pasado, es para mí la memoria. Y escuchando sus reflexiones, me di cuenta de que si las juntaba, creaban un mensaje muy claro.
La memoria es algo importante porque cada persona, por pequeño que sea el grano de arena que aporta, pues aporta algo. Y su vida y su experiencia puede aportar cosas a otras personas y a generaciones posteriores, eso estoy convencido. Yo creo que es decisivo luchar para no perder la memoria, porque de la memoria se aprende también. Si no, puedes volver a repetir muchas otras cosas que no harías gracias a la memoria. Igual que esto me parece importante, también me parece importante no caer, ¿cómo lo llamaría? No caer como en un círculo de volver siempre a lo mismo. Pues puede hacer que se continúen odios y debería hacer todo lo contrario, ¿no? La memoria debería ayudar a que haya más comprensión entre los seres humanos. Disfrutemos de lo que conjuntamente tenemos de bueno. Y eso en los dos sentidos. O sea, a nivel europeo o político o país y también a nivel familiar, ¿no? Tenemos muchas cosas que nos unen. O sea, si nos acordamos de la historia de Europa, eso debería llevarnos a hacer que sea imposible que vuelva a haber una guerra. Sobre todo porque, claro, vosotros los jóvenes no lo habéis vivido. Entonces, es una forma de recordar lo que ha sucedido para evitar que vuelva a suceder. Yo no sé si se logra, pero por lo menos intentarlo. El éxito y el fracaso. ¿Cuál crees que es el éxito y cuál es el fracaso de esa historia, de tu historia personal? ¿De mi historia personal? ¿El éxito o el fracaso? Bueno, el éxito es que he vivido las experiencias que he vivido. ¿Y el fracaso? Pues el fracaso es que no he logrado algunas de las cosas que quería. Por ejemplo, no he logrado vivir toda la vida con una misma persona. No he logrado hacer los estudios que yo quería, que era física o matemáticas. No he logrado hacer lo suficientemente feliz a las personas más queridas por mí, es decir, mis hijas. Pues que hay muchas cosas que uno no logra, pero es la vida. La vida es así, hay cosas que logras hacer y luego hay otras cosas que se quedan siempre en la franja de espera y que a veces nunca vienen. Pero claro, eso es el ser humano, yo creo. Es como somos. Y lo único bueno es no hacer guerras. Este ha sido el último episodio de La abuela de las tres guerras, una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest, disponible en la plataforma de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. ¿Conoces a alguien que sin duda disfrutaría de este podcast? Háblales de La abuela de las tres guerras y de por qué no se lo pueden perder. Si quieres ver a mi bisabuela Enriqueta y a mi abuela Mercedes en Madrid, o las fotos durante las entrevistas para La abuela de las tres guerras, y muchas otras cosas chulas, entra en silviaser.com/La abuela de las tres guerras. Gracias a todas las personas que han dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo para hacer esto posible. Si has disfrutado de este podcast y sientes que quieres apoyarlo, puedes hacer una aportación económica a través de Patreon, PayPal y otras plataformas. Tienes toda la información en mi página web silviaser.com/quiero aportar. Y ya que sigues escuchando, te invito también a seguirme en redes, @silviaser440, para estar al tanto del estreno de las próximas producciones. Gracias por estar ahí.
Nos escuchamos muy pronto. No quiero parar, no. Qué penita me da. ¿Qué es lo más importante que te llevas de esta conversación? La experiencia de haber explicado o intentado explicar a mi nieta lo que ha sido mi vida, cómo ha sido mi vida, y sobre todo me llevo la alegría de que una moza de tu edad se interese por una vida como la mía. Porque para el 90 y tantos % de la gente es pasado, pasado. Pasado, pasado está. ¿Tú crees que el pasado está? Yo creo que no. Por desgracia, en la historia demuestra siempre de nuevo que la historia se repite. Y cuanto más se sabe de lo que ha pasado, más se puede intentar que no se repita. Por eso es importante que gente joven como vosotros estéis recordando ese tipo de cosas para que el ser humano, que siempre cae en las mismas trampas y en los mismos errores, no lo repita. Genial, muchas gracias. De nada. ¿Qué tal? Vamos a ver las noticias rusas. ¿Es ya? Ah, ya llevan 10 minutos. Uy. Ah, tú las quieres escuchar, claro, Sí, porque tú sí. las enteras de todas. Sí. A mí sí me gustaría escucharlas, ¿ves?